Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast CREC. Les habla Isidro y estoy aquí con Alberto y juntos el día de hoy vamos a tratar de desarrollar el tema de el futuro y el agua y el Día de la Tierra, para que teniendo más información podamos todos juntos llegar a nuevas conclusiones. Aprovechando el tema y el momento libre en esta ocasión, nos va a acompañar Guadalupe Aguilar, quien desde su perspectiva como agrónoma nos va a poder ayudar a complementar y entender de mejor forma esto de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos chicos y pues vamos a empezar. ¿Cómo te encuentras hoy, Alberto? Bien, gracias Isidro. Hola Guadalupe, gracias por acompañarnos y creo que tu perspectiva profesional va a ser muy valiosa para este tema. Bueno, pues hola chicos, gracias por invitarme y pues vamos a tratar de tener una retroalimentación en este tema. Perfecto. Pues no sé si alguien quiere empezar con algo en específico, chicos. Yo creo que ya todos, tanto nosotros como quienes nos escuchan, tenemos una idea bastante clara sobre el problema del agua que tenemos actualmente, y no solo en México, sino a nivel mundial. Creo que se ha hablado bastante de esto y pues no, nada más hay que tomar en cuenta que a partir del año pasado, me parece, empezó a cotizar en la bolsa. Creo que ese es un punto importante porque habla de que es un recurso a futuros, ¿no? Entonces, no sé qué opines tú, Alberto. ¿Quieres iniciar con algo? Sí, yo quiero empezar con una pregunta, porque no es posible que solamente cuando ya estamos al borde del colapso, como es en la ciudad de Nuevo León, donde ya están sufriendo recortes, que tal vez para ellos es inesperado, pero por ejemplo para nosotros que somos de Iztapalapa es muy común. ¿Cómo es posible que sabiendo que el agua es un recurso no renovable, solamente actuemos hasta que ya estamos al borde del colapso con el agua? Sí, de hecho, creo que tenemos ahí un comentario un poquito más completo, porque yo creo que algunos tenemos familiares, amigos o personas que viven cerca o justo en Nuevo León, ¿no? Y entonces es un poco raro que en ocasiones algún familiar me ha puesto en su sección de noticias, su historia o algo así, fotos donde se ve que están inundados. Las calles están inundadas, la ciudad está colapsada por el agua, porque no logran ni siquiera llegar a sus propios domicilios o trabajos. Y que llegue ahora la noticia de que de repente ya no hay agua, o sea, es como contradictorio, pero pues tengo entendido también que Nuevo León es un desierto, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué piensas tú, Guadalupe? Esta parte de las inundaciones podría ser también debido a que no tienen un buen sistema de drenaje. De hecho, con un familiar platicábamos hace un tiempo sobre que ellos no cuentan con sistema de drenaje, no tienen coladeras. Entonces, pues obviamente, al ser un lugar de sequía, va a haber lluvias más torrenciales y al no tener un buen sistema de drenaje, no va a haber una escapatoria del agua. El agua se va a condensar y pues va a crear de cierta forma algunos humedales en lugares en donde no debería. Exactamente. Es un muy buen punto. Vaya que aquí en la Ciudad de México siempre nos han dicho que las tuberías y los sistemas de drenaje siempre han sido ineficientes o no tienen el suficiente mantenimiento para que el agua sea potable, porque aquí en México, para los que no sepan, el agua no es potable. Lo comento porque cuando yo fui a Sudamérica, los primeros 2 días que llegué a Chile, compré mi botella de agua, como aquí, en cualquier tienda, y llega la señorita del hostal y me dice, ¿para qué compras agua cuando el agua es potable? Algo que no es muy común aquí en México, y siempre lo justifican por el sistema de drenaje, ¿cierto?
Sí, de hecho es interesante que comentes eso porque también, pues yo creo que mediante los propios videos de YouTube donde vemos ahí a otro caso del mundo al revés, ¿no? Mexicanos, nos dedicamos en YouTube a ver mexicanos recorrer el mundo y al mismo tiempo a extranjeros venir a conocer México. Ay, nomás como comentario extra. Siempre que vemos que van, por ejemplo, a Europa o así, de repente alguno saca ahí el detalle de que pues puedes tomar agua de la tubería directo, ¿no? Y aquí yo recuerdo que antes, pues lo podías hacer, técnicamente no, como que no había nada malo, o no sé si era la propia cultura o qué pasaba, pero no había nadie que te dijera no tomes agua así de la llave. Pero lo que sí recuerdo es que durante un tiempo importante, me parece que por ahí de los 2005, no sé ubicarlo correctamente, ahorita estoy basándome nada más en la memoria, sí hubo una campaña fuerte, pero para como que promover el agua embotellada. Voy a buscar información sobre eso para que lo podamos compartir por medio de las redes que tenemos, pero no sé si ustedes recuerden eso. Digo, sí soy mayor que ustedes, pero tampoco con tanta diferencia de años. Entonces, fíjense, eso es como comentario también, ¿por qué tendría que hacerse campaña para el agua embotellada? Pues Sí. mira, yo sí tomaba agua de la llave y nunca me dijeron no tomes la llave, jugabas Era lo en común. la calle y te metías y la llave de paso que está a la entrada de todas las casas, tomabas agua y te ibas para la calle otra vez a jugar, o al menos me pasaba eso. No recuerdo eso de la campaña del agua embotellada, sin embargo, sí recuerdo cuando empezó el auge de la venta de agua embotellada, más marcas como Bonafont, que era la que encabezaba, yo me acuerdo, por el negocio, y de ahí partieron miles de marcas, muchísimas marcas que empezaron a salir, de Pepsi, de Jarritos, de todas, cada quien sacó su propia agua. Pues sí, y ahora ahí viene una pregunta que pues no, a lo mejor mucha gente no se ha hecho o no nos hemos hecho, y ahorita estamos viendo el caso del ejemplo de Nuevo León, ¿no? De que están teniendo el problema del agua. Técnicamente ya llegaron a su día cero. ¿Por qué? Porque ese día cero marca que a partir de ese momento, en X cantidad de días, definitivamente ya no van a tener agua potable. Y entonces, ¿ahí qué va a pasar? Esa es la pregunta. Nos hemos volteado a pensar eso en la situación aquí, Ciudad de México, porque yo encontré información y resulta que también estamos bastante cerca. Pues es que siempre hemos estado muy limitados al consumo de agua, y aunque se han hecho campañas para restringir, por ejemplo, en este caso que pues viene Semana Santa, el sábado, ¿no? Sábado de Gloria, muy conocido Sábado de Gloria. Todos se mojaban, todos salíamos con globos, con tinadas de agua, incluso a gente que no conocíamos a tirarle agua, ¿no? Y se han hecho leyes para poder, ¿cómo se dice? A las personas que tiran agua o que han visto, pues, siguiendo la tradición, poder multarlos. Y eso es como parte de crear la conciencia, ¿no? Si ya se hizo una costumbre de desperdiciar el agua, creo que se buscaba, y eso no tiene nada que ver con partidos políticos ni nada, sino que se buscó al ver que hay una deficiencia en el agua potable. También recuerdo eso, y sí recuerdo con un cierto enojo porque decía, pues ok, antes lo hacíamos porque era la costumbre y era bonito, éramos niños, a lo mejor pues yo ya no lo soy, y digo, los niños a lo mejor lo van a sufrir o no lo van a entender ya después, ¿no? Van a decir, pues, ¿cómo tiraban agua? Eran unos salvajes o algo así, ¿no? Pero pues también, digo, se desperdiciaba demasiado, sí era exagerado. La realidad es que se sigue desperdiciando muchísima agua para realizar ciertos tratamientos, a lo mejor en que te bañas, no sé si tardas mucho bañándote, si tardas mucho tiempo lavando tu carro con manguera. Sigue habiendo muchas pérdidas de agua sin que nos demos cuenta.
Por ejemplo, cuando lavas tu ropa o cuando se va a realizar algún, por ejemplo, cuánta agua desperdician al realizar un producto de Tupperware o un producto de tal cosa. Siempre va a haber una pérdida de agua o una contaminación del agua. El agua siempre va a tener una consecuencia por las industrias, básicamente. Ok. Bueno, para retomar lo que comentan, el mexicano es muy criticable. Yo quisiera dejar eso en stand-by ahorita y enfocarnos a lo que menciona Guadalupe, que es lo de el uso del agua para las industrias. Aquí yo tengo unos datos de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde justamente hacen una infografía de cuánta agua se necesita para hacer ciertos objetos o alimentos, que de cierto modo ha sido bien criticado esto porque si bien conocen en los temas clasistas ya empieza a sonar es que para qué tienen hijos los pobres, para qué se reproducen más, la sobrepoblación es culpa de los pobres, etcétera, cuando la realidad es que un pobre a lo mejor no come, por ejemplo, carne, es rarísimo que coma carne. Y esto se los comento porque una vez en una conferencia en la facultad se habló que justamente la arquitectura tenía un problema con la sobrepoblación y alguien hizo este argumento acerca de es que los pobres son el problema y no me acuerdo quién estaba dando la conferencia en ese momento, pues le dijo, ¿cuántas veces crees que un pobre coma carne? O sea, casi nunca. Y justo a eso voy porque, por ejemplo, en esta infografía que les digo de la FAO, habla que se lleva el 70% del agua a nivel mundial en la producción de alimentos y objetos. Vamos a ver unos y te lo estoy preguntando, Guadalupe, porque tú eres la experta en esto. Por ejemplo, la carne te gasta 15,000 litros, una ternera, 8,700 litros, un cordero, y eso estoy hablando de 1 kilo. 4,000 litros de agua para 1 kilo de pollo y 6,000 litros para 1 kilo de cerdo. Y justamente más abajo nos vamos a las verduras y a las frutas, donde una unidad, por ejemplo, una lechuga te gasta 13 litros, 50 litros para una naranja, 70 litros para una manzana, y así nos podemos ir. Eso en cuanto a frutas y verduras. Hay una crítica muy extensa en cuanto a las bebidas alcohólicas, en este caso la cerveza, donde se produce más, se gasta más agua para producir 1 litro de cerveza. Por ejemplo, aquí dice que para una cerveza se necesitan 106 litros de agua. Para lo que me sorprendió más en este caso fue que para hacer una bolsa de papas se necesitan 185 litros de agua. Vean la cantidad de agua que se necesita para una tontería. Y justamente aquí, ahorita les comparto la infografía y la nota completa, habla que la respuesta está en que llevemos una ingesta de frutas y verduras junto a pescados, que son los que más ahorran agua en la producción de alimentos. Cada proceso siempre va a llevar un desperdicio. Pues, a ver, sí, la ganadería y la agricultura lleva por lo menos el 70% del agua que consumimos normalmente. Está prohibido, ¿cómo se dice? Regar regar las plantas o los cultivos con agua potable. No sé si sabían. Pero bueno, en dado caso se utilizan, por ejemplo, como aquí en Xochimilco, aguas de canal, aguas de lluvia, aguas de riego, ¿no? Normal. Pero siempre, o sea, es tan fácil como imaginar cuánta agua nosotros consumimos al día. O sea, consumimos agua cuando no sabemos que estamos consumiendo agua. O sea, si nosotros comemos una manzana, ya estamos consumiendo agua. Si nosotros comemos un brócoli o una caña, que son productos que al parecer pudieran parecer secos, ¿no? Estos ya llevaron en su proceso o en su crecimiento, ya llevaron una necesidad de agua. Entonces, por ejemplo, así como lo hablabas tú de una res o de así, una res necesita al día 100 litros de agua para producir carne
Y si necesitas producir leche, vas a necesitar más. Porque lo que le vas a sacar a la vaca va a ser más líquido. Ajá. Y pues estas vacas también tienen que tener mucha agua, mucho alimento, que en su alimento llevan verduras, llevan pues pone tú que sus alimentos ya necesitaron un agua, o sea, ya llevaron agua en sus alimentos y todavía hay que agregarle más agua y todavía el agua limpia que van a tomar, y para limpiarlos cuando ya los van a llevar al rastro se necesita más agua. Sí, la agricultura ocupa muchísima agua, pero no nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, como lo decías tú, necesitamos comer verduras y que sí necesitamos carne, pero a nivel mundial hemos necesitado o hemos provocado entre nosotros mismos ser más consumistas de carne. Yo creo que ahí, fíjate, ahorita todo lo que acaba de comentar entre Alberto y Guadalupe me está como que abriendo los ojos. Vengo con datos que no, a lo mejor no esperaba tan crudos, y me quedo pensando, a ver, sí tiene razón. Y ahorita, si ustedes gustan volver a escuchar este pedazo que acababa de decir este Alberto, daba datos duros. Quisiera que me expliquen, aunque sea un poco obvio, y creo que ya me estoy ya haciendo la idea. A ver, ¿por qué si nosotros mudáramos nuestra alimentación a algo vegano o vegetariano, entonces sí cambiaría la percepción o el uso de agua que se tiene actualmente? Digo, no va a cambiar de la noche a la mañana, ni con un país que lo haga ya se resuelve todo el problema mundial, pero si lo empezamos a hacer gradualmente, que de hecho yo sí creo que en el futuro, pues, los jóvenes van a decir, ¿cómo comían animales, no? O sea, así la carne directa de los animales, se me hace que vamos a pasar como si fuéramos cavernícolas, ¿no? Pero ahí va mi pregunta también. ¿El mudar a ese tipo de alimentación sí tiene sentido? ¿Sí funcionaría? ¿O qué implicaciones pasaría? Porque yo también tengo entendido que la industria de la carne a nivel alimentario, pues es la que más daña a todo el planeta. No estoy seguro si sí sea así o no, pero he leído en muchos lados que es así. Sí, pues lo que pasa es que también el tener animales, por ejemplo las vacas, que pues son rumiantes, van a producir más cantidad de CO2 en sus estómagos. Entonces, no solamente es el agua que consumen, sino los gases que liberan. Por eso estos provocan más daño al ecosistema en general. O por ejemplo, si pues tu animal se enferma, no lo puedes dejar solamente ahí, ya se murió y pues ya se quedó por ahí, o tener tu espacio solamente para tener los animales que se te han enfermado. Entonces, eso no puede pasar. Y en cuanto al hecho de que vayamos a ser vegetarianos, pues podría ser sostenible. Es que no sé qué tan sostenible sea. Porque en cuanto a lo de los vegetarianos, igual para ser vegetariano necesitas una cantidad de verduras. Digamos que en tu dieta normal necesitas una cantidad moderada de verduras, ¿no? Digamos una taza por cada comida. Pero los vegetarianos comen cantidades exageradas de frutas o de verduras o de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tan sostenible es si estás comiendo el triple? Como que no concuerda una cosa con la otra, ¿no? Sería muy difícil darle respuesta a tu pregunta, Isidro, porque sí, yo creo que la carne es indispensable, por lo menos para América, para todo el continente americano, me refiero. Como decía Guadalupe, se ha publicitado mucho la carne. El consumo de carne es como requerimiento para un estatus social que nos lo han pintado. Tienes que comer carne. Y tienes razón en eso de los vegetarianos, porque conozco a varios que dicen, yo llevo mi dieta
con base en vegetales, en verduras, en frutas, etcétera, pero comen muchísimo. Y yo digo, así lo soportaría, pero no es proporcional a la carne, o sea, tienes que llevar un equilibrio en ambas partes. Y esto lo menciono porque cuando yo vuelvo de Chile, no comía carne en Chile. ¿Por qué? Porque era muy caro para mí, para mi economía, y porque no es como que la encuentres como aquí, que vas a la carnicería y le pidas dame tanto y me lo partes así, en filete, etc. Entonces cuando vuelvo, llego un poco delgado, pierdo masa muscular y llego al nutriólogo y el nutriólogo menciona que la carne es necesaria, pero sí se puede suplementar por pescado. El pescado es el que puede suplementar la carne, pero vaya, hay mucha gente que es alérgica al pescado, que no les gusta el pescado, y más aquí en México, que sería muy criticable. Imagínense la economía sin carne, o sea, cuántos puestos de tacos, o sea, sonará muy tonto y muy banal, pero cuántos puestos de tacos no perderían un montón de ingresos o todos irían a la quiebra, porque sí es delicioso, pero creo que sí sería un análisis muy, muy científico, porque cambiar la alimentación de una persona a voluntad es muy difícil. Entonces imagínate de un país, de una sociedad, del planeta, es inimaginable. Yo creo que va a suceder lo que dice Isidro, de que a lo mejor en el futuro se va a ver así como, ¿cómo es posible que si somos seres evolucionados comamos animales? En algún momento va a llegar eso, pero no creo que sea pronto ni cercano. De hecho, fíjate, acabas de hacer dos anotaciones que me gustaría como retomar. La primera fue que la carne te da un cierto estatus. Y bueno, ya tomándolo como hombre, si tú como proveedor no estás entregando carne, pues es mal visto, ¿no? Es mal visto, o sea, luego de repente yo he visto ocasiones en las que pues llega alguien y pide algún pedazo de la res, alguna parte de la res que no es muy común, por ejemplo cola o por ejemplo, no sé, cabeza, cosas que no son tan común, que tú dices, bueno, pues voy por un kilo de bistec y ya, ¿no? Pero si alguien va por una parte que tú no conoces en específico, yo sí he visto reacciones raras de la gente, así como que dicen, ay, va a comer cola de res, ¿eso qué? Saca de onda, ¿no? También ahí, y sin pensarlo, y ahorita también como que va dirigido el comentario a Lupita para que nos ayude. O sea, el tema de hoy es el agua y el Día de la Tierra, y todo esto va complementado. Y pues ella, en su experiencia como agrónoma, me gustaría que nos apoye a voltear a ver también al campo. ¿Qué anotaciones nos puede dar? ¿Qué comentarios nos puede dar? Para que también podamos voltear a ver al campo, porque pues podemos vivir sin muchas cosas, pero sin el campo, ni un día. Pues fíjate que ahorita que decías lo del estatus, o sea, de que la carne te da estatus, se supone que en los años que vienen, el primer mundo ya no va a ser productor de carne. Entonces, pues ellos solamente son para comer, como dices, cortes, ¿no? Las partes que les gustan. Bueno, entonces, ¿quién va a producir esa carne? Pues nos tocará a nosotros, nos tocará a los más pobres, ¿no? Tengo entendido que Brasil es a nivel América el que más produce carne. Pero bueno, quién sabe, vamos a seguir viendo. Entonces, también a partir de esto, pues los países que sean los productores de carne o los que se conviertan en los que sean proveedores de carne, van a tener más problemas a nivel ecosistema, o van a tener problemas ambientales, o van a tener, por ejemplo, pues más casos de que enfermedades transmitidas de animales a humanos, porque van a tener que satisfacer la demanda de un país completo. O sea, solo imagínate eso. Es muy fuerte lo que se va a estar viviendo. Y lo vemos bastante lejano, pero quiero darles el ejemplo también de lo que pasa con la basura.
Eso que acaba de decir Guadalupe, ya pasa con la basura en los países, entre comillas, de primer mundo. ¿Por qué? Porque ellos no se encargan de su basura. La meten a barcos, la llevan a países donde no hay ningún problema que ellos vayan y boten su basura, y entonces ahí se hace el mal llamado reciclaje moderno, que está pues mal ocupado, ¿no? Y eso también vuelve a lo mismo, es desechar agua, es perder, porque aparte, si tuviera un buen manejo, pues yo creo que no habría ningún problema, pero sabemos que dentro de este mundo capitalista, globalizado, lo que se trata es que yo como país dé la mejor imagen que pueda y todo lo escondo abajo de la alfombra, y esa alfombra son los países pues subdesarrollados. No sé si quieras ahí compartir algo también con respecto a esto. Bueno, pues yo nada más quisiera preguntarles, ¿la problemática del agua es culpa del usuario, nosotros como población, o de la grande industria que produce la ganadería, la agricultura, o las industrias que producen agua, refrescos, objetos que necesitan muchísima agua? Porque siempre se le ha echado la culpa al pobre, ¿no? Al consumidor, así es decir, bueno, es que tienes que ahorrar agua, es que es tu responsabilidad ahorrar agua, es que es tu responsabilidad no lavar el coche, lo que mencionabas, con manguera, es que no tienes que bañarte más de 5 minutos. Y creo que es cuestionable esa pregunta porque, ¿qué pasa? Toda la gente se lo cree. La gente se lo cree y a veces dice, pues si no lo hago yo, no pasa nada, somos muchos. Desde la parte de la agronomía, te podría decir que desde donde más se contamina el agua puede ser por el mal uso de fertilizantes o por el uso excesivo de fertilizantes o de productos agroquímicos, incluso nutrientes para el suelo, que terminan siendo innecesarios para las plantas. Estos se transminan a través de los mantos y llegan hasta los mantos acuíferos, a través del suelo y llegan hasta los mantos acuíferos. Entonces, así se contamina una gran cantidad de agua, que a final de cuentas esto va limitando nuestra cantidad de agua potable que tenemos disponible. También anteriormente se utilizaba muchísima agua para los cultivos. Ahora ya hay mucha conciencia sobre el uso de agua y cuánta agua consume una planta de qué cultivo. Ya hay muchos estudios sobre la cantidad necesaria, casi exacta, de la que necesita una planta para poder sobrevivir y llevar a cabo pues la producción bien. Ya se han realizado muchos sistemas que podría ser que imiten el agua de lluvia para tener un mejor riego, utilizando solo cantidades exactas. A lo mejor se han implementado en algunos lugares también el uso de agua de lluvia, la captación de lluvia por invernaderos, la captación de lluvia en unas tipo albercas. También los que tienen el espacio, claro, pues eso tiene mucho espacio y además podrías tener problemas por agua estancada en algunos casos. Lleva muchos tratamientos. Es un poco problemático el tener que utilizar agua que viene de otros lados, ya que tiene que ser filtrada, tiene que ser preparada en dado caso con los químicos necesarios. Ya sea, bueno, nutrientes para las plantas, químicos puede parecer un poco agresivo, ¿no? Para que la planta los obtenga bien y el agua pueda ser eficiente en dado caso. También en algunas de las prácticas de campo a las que fui, había muchos sistemas de agua, de captación de agua, que los mismos agricultores, que a lo mejor ellos, muchos ni siquiera estudiaron como tal, solamente ideaban la forma de poder mantener sus cultivos porque el agua ya no es suficiente, porque muchos son de riego de temporal.
Eso quiere decir que es con el agua de lluvia. Entonces, están habiendo muchos problemas en la agronomía porque no hay lluvias suficientes, porque no se están haciendo los humedales necesarios o los humedales que antes había. Entonces, muchos idean cosas extraordinarias, no saben cómo es la mente de esas personas. Son muy ágiles y tienen unos sistemas muy efectivos de conservar el agua. Eso tiene que ver mucho con la propia forma en que ellos van resolviendo sus cosas, y muchas veces se piensa que es como sin conocimientos, ¿no? Dicen, ay, es que son unos chicos del rancho y ¿qué pueden saber ellos, no? Y a veces cuando, me imagino que te habrá tocado que no falta el compañero universitario ahí en la propia carrera que parecía que iba a ir a querer darles congreso, ¿no? Cuando en realidad pues vas a ir a aprender de ellos muchas veces. Uh-huh. También, sí, muchas veces ellos son los que te enseñan. Exacto. Ellos son los que te llevan de la mano, ¿no? O sea, uno va como el muy estudiado, pero ellos son los que te enseñan a hacer las cosas, en cómo se deben de hacer las cosas. Y ahí viene otra cuestión también importante. Preguntaba Alberto, ¿en qué parte está la responsabilidad en las empresas, en el usuario, en todos en general? Pues yo creo que en todos en general, obviamente, ¿no? Pero creo que también por esta misma parte de la corrupción dentro del país que ha habido, y creo que eso lo hemos visto todos, pues hemos visto cómo hemos sido afectados, ¿no? Digo, recientemente salió un comunicado en el que se decía que Mikel Arreola, junto con Coca-Cola, exactamente esa empresa, habían cambiado la cuestión del etiquetado para decir que tenía cierto daño, minimizando en realidad el daño que sí realiza. Y ahí viene un ejemplo claro de un daño directo a la población. Y bueno, eso vamos a hablarlo aquí en la ciudad. A lo mejor, pues, ¿quién no ha visto que alguien se está echando su coca en la calle? Pues así, aunque sea que vas caminando, ¿no? El señor, la señora, pues las propias tiendas ponen banquitas afuera de sus negocios para que estés consumiendo ahí tu coquita de vidrio muchas veces. Pero ¿qué pasa al revés cuando ahora no vamos a poner ejemplos, vamos a directamente decirlo? En Nuevo León ya llegaron al día cero, ¿no? Pues sí, pero eso es para los usuarios. ¿Por qué? Porque también ahí hay un problema en el que las empresas tienen garantizado el recurso vitalicio del agua. O sea, llegó al día cero, pero para la población. Para las empresas tienen contratos y el gobierno los tiene que entregar. ¿Qué pasa ahí? Eso pasa en todos lados, ¿eh? En el momento en donde yo me encontraba en Sudamérica, había pancartas donde ya querían privatizar el agua en Sudamérica, que es Chile y Argentina, en este caso, donde estaban reclamando, y es sorprendente porque es un tema que platicaba con Isidro, le temen a las empresas, le temen al sistema capitalista donde el dinero siempre es primero, y nosotros somos los que pagamos las consecuencias como usuarios. Es por eso que yo les planteaba esa pregunta, porque siempre nosotros nos vemos como culpables, siempre, a pesar de ser los consumidores, somos los responsables. Y yo quiero pausar esto un poquito porque quería hacerte una pregunta, Guadalupe, aprovechando algo que mencionas. En una ocasión nos llegó un proyecto donde requerían un invernadero, cuyo caso pues sí se necesita espacio. Sin embargo, el usuario, pues, con ayuda de nuestro desarrollo arquitectónico, llegamos a la solución de que no se necesitaban más de 10 metros cuadrados, 15. ¿Qué te gusta? 20 ya es mucho. Y este señor lo requería precisamente porque él quería producir sus propios alimentos, él quería captar agua mediante el invernadero. Hay muchos sistemas que a lo mejor no conoce la gente porque, uno, no le da espacio, dos, no les alcanza el presupuesto para captar agua, y tres, ni lo tienen en mente porque lo que ellos necesitan es una vivienda. Entonces mi pregunta ¿es realmente viable que cada usuario, cada persona tenga en su casa
un invernadero para producir sus alimentos. O sea, ¿qué tan recomendable es esto? Porque hay veces, bueno, yo no soy de las personas, y supongo que ustedes tampoco, que van a comprar alimentos al súper. Nosotros vamos al mercado, al tianguis. A veces, lo comento porque a veces en el súper sale peor, sale más sucio, sale más duro, no sabemos qué tantos químicos, a lo mejor sí lo puedo decir como químicos porque no sabemos qué tanto le metan. Entonces, ¿qué tan recomendable es que cada quien produzca su comida? O sea, ¿sería beneficioso para el campo? ¿Sería una afectación? Pues, en cuanto a todos necesitamos un invernadero, no. Podemos producir a lo mejor lo que necesitamos en 1 metro cuadrado, dependiendo de las necesidades de cada quien. No necesitas mucho espacio para producir tus alimentos. A lo mejor no te van a mantener durante todo el año, ¿no? Dependiendo de lo que te guste consumir, de tus preferencias y esas cosas. No es necesario, o como dices, a lo mejor ni siquiera, hay muchos que ni siquiera sabíamos que podíamos recolectar agua a través de los mismos techos de las casas, ¿no? O sea, para nosotros nos podemos imaginar las cosas como demasiado difíciles. Entonces, para producir tus alimentos no es necesario tener mucho espacio en tu casa. Incluso en los departamentos, en las hotehuelas que tienen, se podrían producir los alimentos para una familia chica. Ahora ya todos tenemos familias pequeñas, o la mayoría tenemos familias pequeñas, y como lo dices, muchas veces es más fácil ir al mercado porque vas a encontrar la variedad de cosas que necesites, ¿no? Porque es muchísimo más fácil. Incluso, pues aquí en la ciudad, es muchísimo más fácil que comparado con el mismo campo. Lo digo porque aquí por ejemplo, aquí nosotros en nuestro mercado podemos consumir productos de Centroamérica, del norte de México, del sur de México, o sea, de todos lados, digamos, y otros. Pero cuando tú los vas a producir en tu casa, estás limitado a cierta cantidad de productos. Porque a lo mejor, y tú vas a sembrar una caja de cebollas y te va a dar unos cuantos kilos, ¿no? Pero vas a poder tener el espacio para tus cebollas, para tus zanahorias, para tus papas, o sea, todo eso es un poco excesivo a veces. Y ahora, en cuanto a la parte que decías que si apoya al campo o no, es un poco debate ahí, porque aquí en la ciudad se promueve mucho eso, que se hagan los cultivos en los hogares, que se hagan los techos verdes, exacto, que se hagan las zonas de autoconsumo, ¿no? Pero en realidad tú vas a regar con agua de tu llave, agua de pues sí, de la llave, y se supone que pues está prohibido. Incluso a los productores pues, los tienen muy prohibidos, ¿no? Y los productores tienen muchísimos problemas respecto al agua por cosas como eso, porque no hay agua, porque nadie los apoya en una parte sobre esas cosas. Ellos tienen que imaginar a ver cómo se la van a ver y a ver qué hacen, y muchos han dejado de cultivar. O sea, ¿qué agua se usa entonces? ¿Agua tratada? No es agua tratada, pero es, por ejemplo, aquí sobre Xochimilco, al final llegando casi a Milpalta, hay algunos que riegan con tubos de agua que llega especialmente para eso, o con los canales del agua, o se hace una grieta a partir de donde empieza a haber agua natural y se extrae agua de ahí, porque no hay otra agua, o no siembran, porque como no hay agua de temporal, no se puede mantener el cultivo. Y pues si tú te arriesgas y cultivas o siembras, puedes tener más pérdidas que ganancia. O sea que no solamente es como que el problema de conseguir el agua,
o de, incluso tú y yo lo habíamos platicado en algún momento, Guadalupe, de que pues las semillas transgénicas, ¿no? Ahora con lo del maíz y todo eso, que hay una iniciativa de ley que se está, que de hecho creo que ya pasó y ya tuvo todos los tratamientos o no sé qué habrá pasado, ya no pude seguir esa iniciativa en la que se le daba prioridad a las semillas mexicanas, ¿no? No solamente no le están dando como que los medios para que los productores logren las cosechas que nos dan alimentos, sino que los obligan muchas veces a cerrar sus producciones o a ver cómo se las ingenian para lograr que el campo dé lo que el campo tiene que dar. ¿Qué sucede ahí? Sí, ahorita pues incluso muchas semillas que son modificadas genéticamente, pues sí se ha hecho de que sean resistentes a sequías, o que tengan menos consumo de agua, o sí, en cuanto a cultivo. Pero te ponen otras de que a lo mejor si compras tu costalito de semillas y necesitas 20 galones de otra cosa para poder producir ese un costalito de semillas, o sea, que son químicos, que a lo mejor y sí tienen nutrientes y todo, pero ¿cómo estás seguro de que esas semillas no tienen otras cosas, ¿no? De que cuál va a ser el daño al cuerpo o cuál va a ser el daño a la misma agua, porque esos mismos productos, a lo mejor ese galón es más, a lo mejor no necesitabas el galón, porque muchos de los estudios que se hacen para las semillas modificadas genéticamente son en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no tienen el mismo tipo de suelo que aquí en México. En Estados Unidos no son los mismos tipos de cultivo que aquí en México. Entonces, digamos que muchos de lo que se aprueba es solamente porque si allá les funcionó, pues aquí también nos va a funcionar, ¿no? Y tiene que funcionar, porque eso fue lo que funcionó allá. Y a lo mejor ni siquiera se hizo un examen no se hizo una prueba, no se hicieron pruebas en personas, que eso está muy mal, ¿no? En personas, en animales, porque aquí en México es muy común, a lo mejor si tú sembraste un maíz, comerte hasta las hojas de maíz, que al puerco o a los animales les das el elote para comer, muchas cosas idiotas. Utilizamos todo del cultivo, todo. Entonces, ¿cómo sabes que no te va a hacer daño? O sea, por ejemplo, con los agroquímicos, que si no se cubren bien para aplicarlos, que no les puede dar cáncer, ¿no? O que no les puede dar diferentes enfermedades que se ha comprobado o que han tenido diversos productores por no tener las medidas de seguridad necesarias, porque no se han hecho los estudios necesarios. Entonces, en cuanto al maíz, aquí en México hay una campaña que se llama Sin maíz no hay país. Esas personas están luchando porque no se metan transgénicos, porque no se metan organismos genéticamente modificados, porque a lo mejor una persona en un pueblo decide comprar y esa persona puede hacer que el suelo de todos o el cultivo de todos falle, porque todas las condiciones que necesitan y todos los requerimientos que tienen pueden ser transmitidos de un terreno a otro, porque a través del aire, a través del agua, se pueden mover diversas formas, ¿no? Como por ejemplo el polen. Si un polen de un maíz que es modificado genéticamente llega a uno que no es modificado genéticamente, el ADN ya está impuesto en esta forma. Entonces, ya va a haber un cambio. Y a lo mejor si nosotros estamos pensando que tenemos maíz nativo, ya no lo vamos a tener. Y podemos tener más problemas de las soluciones que nos plantean. Ese es un dato impresionante porque aquí en México
se da mucho que se dice, ay, si en Estados Unidos lo hacen, ¿por qué aquí no? Y creo que está dando la respuesta a todo eso porque mucha gente siempre se compara con países de primer mundo, entre comillas, y son cosas que a lo mejor no pensábamos. Cierto que cuando sales del país, en avión no puedes llevar ciertos alimentos porque pueden producir este tipo de cosas, cambios en la tierra, cambios, plagas, porque bien dices que la tierra aquí no es igual que allá, y creo que son datos que a lo mejor la gente ni conoce ni se imagina. Piensan que todo es plano y todo es lo mismo. A mí me surge otra pregunta y tal vez es muy banal, muy simple, pero ¿por qué la comida ya no es tan eficiente o ya no es tan duradera como antes? ¿A qué me refiero? La familia de mi papá y mi papá se iban a la central de abasto y se iban a recoger comida y se surtían ahí con los desperdicios, y ahorita vas y ya no se puede hacer eso. O sea, es que es por problemas técnicos a la producción del alimento, o es a la contaminación en general de todo. Pues se supone que, bueno, pues nosotros tenemos la central de abasto, ¿no? Digamos. Y pues en esta central de abasto hay muchos productos que son considerados de baja calidad y simplemente son tirados a la basura. Ajá. Pero supongo yo que por reglas ya no es tan común que la gente haga esto o que se les permita a la gente hacer esto. Porque, por ejemplo, podríamos decir que la central de abastos no todos los lugares o no todas las zonas tienen las condiciones adecuadas. No todos los pasillos están limpios o están mojados o cosas así. Entonces, estos factores hacen que pudiera haber contaminación de los alimentos. Entonces, no sé cómo está estructurado ya en cuanto a la normatividad que hay dentro del central de abastos, pero supongo que es por algo parecido, porque incluso en la parte de los tiraderos ya no te encuentras tanto o no en las mismas condiciones que antes. No sé si... Yo creo que ahí tiene que ver esa campaña que se hizo hace unos años de que las verduras son verduras y no porque estén feas dejan de funcionar, ¿no? Porque acuérdate, bueno, ni siquiera acuérdate, vamos al día de hoy, vamos a un Walmart, vamos a un Chedraui, vamos al Soriana, vamos a la marca de supermercado que tú quieras, no te vas a encontrar una manzana fea, no te vas a encontrar una cebolla horrible como las que de repente ves en el tianguis, en el mercado, pero pues que a fin de cuentas la vas a partir, la vas a cortar, la vas a consumir y vas a obtener lo que se supone que te da ese alimento. Ese es un dato importante y se me hace que también ahí en la central de abastos implementaron algo de esto, porque sí, yo nunca hasta hace pocos años había entrado a la central de abastos y acorde a lo que me planteaban, pues no, como dicen en los tiraderos, los espacios donde tiran, porque también sí debo de decir, se me hizo un lugar muy sucio al principio, como que da esa imagen, pero pues también he de reconocer que hay otros espacios donde no se maneja tanta verdura, tanta comida, tanta fruta, y que está igual o peor de sucio, ¿no? Ahí, eso quiero ahorita que me ayuden a complementarlo, pero también ahorita con todo lo que hemos estado platicando y acorde también a ese cuestionamiento que hizo Guadalupe con respecto a las pruebas en los alimentos que sí funcionan en otros países y que no sabemos cómo van a funcionar aquí. ¿Qué pasa entonces con ese movimiento, por ejemplo, antivacunas? Se quejan de que las vacunas no son efectivas, que todo es una prueba, que todo es a base de el dedazo o lo que diga la propia industria.
¿Y por qué no levantaron la voz así de fuerte? Porque ese es un movimiento fuerte, no lo podemos negar. ¿Por qué no levantaron la voz así de fuerte con toda esta cuestión de los alimentos? La verdad es que por esa parte te podría decir que la gente ni siquiera está informada sobre lo que está sucediendo con sus alimentos. O sea, por ejemplo, es como por ejemplo los mitos de que la fruta de supermercado. Sí, la fruta de supermercado pues podría ser que fuera no de primera calidad, ¿no? A lo mejor es de segunda o de tercera, ¿no? Pero tiene ceras, ¿no? En algún punto hace algunos años, se habló ay, es que tiene plástico. O sea, ¿y por qué? Pues porque lo veíamos cuando se lavaban o esas cosas. Pero si no es algo obvio, la gente no se va a cuestionar nada. Además de que ni siquiera va a buscar la razón de por qué tiene esos productos. Eso muchas veces se utiliza, por ejemplo, en supermercados, se utiliza la cera de abeja o algunos otros productos para que la fruta, porque bueno, como todos respiramos, como nosotros respiramos, los productos también, por eso se van echando a perder. Bueno, liberamos algunos químicos y los productos Oxidación, también, ¿no? ¿Sería? Entonces, las frutas también, y una forma de graduar la respiración de la fruta, o sea, prolongar la vida de ese fruto, es agregar estos productos como la cera de abeja, entre otros. Todos esos productos ya se han hecho estudios sobre que no sean dañinos, ¿no? Entonces, sobre esto, todo bien. Coman las frutas, no pasa nada. Incluso si no las lavaran, lávenlas, pero incluso si no lo hicieran, no pasa nada. Entonces, en cuanto a las pruebas que se realizan en otros alimentos, la verdad es que la gente no está enterada sobre lo que está pasando en el campo. A las personas no les interesa lo que pasa en el campo. Si no encontramos un jitomate en el mercado, entonces sí nos interesa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay? O si subió de precio. Ajá. ¿Por qué? Pero no es... O sea, mucha gente ni siquiera ha hecho la prueba de el frijol que nos ponían en la primaria, ¿no? O sea, no sabemos realmente qué es producir un alimento. Si a todos nos pusieran a cuidar un árbol, sabríamos cuánto trabajo cuesta, trabajo físico, cuánto dinero cuesta mantener una planta. Y una planta, ya no dijéramos orgánico, ¿no? A lo mejor en orgánicos difiere el costo, porque no es un producto que tú vayas y compres. A lo mejor tú lo preparas, pero ya estás comprando chiles, ya estás comprando ajos, ya estás comprando algún químico, porque no saben la cantidad de plagas que pueden afectar ese cultivo. O sea, que no nomás es llegar y, ok, ya tengo la semilla, la siembro y ahí se va a dar algún día. Que necesita agua, o que tengo una planta y le echo diario agua 3 veces al día. No es suficiente. Muchas veces no nos damos cuenta de que eso no es todo. Y la verdad es que a los campesinos o a los agricultores siempre se les trata de lo peor y son los más, a los que más se les repliega de la sociedad. Aunque, pues, la verdad, pudiéramos decir que son los más importantes. Sí. Coincido contigo porque la verdad es que a la gente no le interesa cuando no le afecta, más en México. Y justamente creo yo que el tema de la comida, como no es, la comida no es escasa. En el mundo sabemos que la escasez de comida no es real, es una mala distribución, ¿cierto? O sea, todos tenemos comida y afortunadamente tenemos en México y en Estados Unidos, ni se diga, todos tenemos una distribución de alimentos clara. Con respecto al agua, creo que ahorita estamos en la misma. Sin embargo, estamos llegando al punto donde ya no vamos a tener esa buena distribución, precisamente por esta sociedad capitalista, este sistema, donde ya se va a distribuir en ciertas partes.
Y creo que ahí es donde va a empezar la escasez de agua, como la escasez de alimentos. O sea, en África pues, sabemos que no hay alimentos ni agua, pero en todo el mundo se alcanza. ¿Por qué no se distribuye allá? Pues, supongo que eso mismo que pasa en continentes y países de allá va a empezar a pasar aquí, específicamente en Centroamérica y en Latinoamérica, más que nada. Yo quiero abrir un paréntesis. Con todo esto que hemos hablado, no sé si ustedes conozcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son 17 objetivos que se tienen pensados para resolver al 2030. En este caso, no los quiero mencionar, solo voy a mencionar el que nos incumbe en esta ocasión, que es el punto 6, donde dice agua limpia y saneamiento, que es el derecho al agua limpia para todos, que es controversial porque, digo, si en el 2030 ya todos vamos a tener agua, ¿por qué no se ha atendido lugares como África, lugares que son más vulnerables? ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿realmente estos objetivos son para todos o solo para una sociedad con nivel socioeconómico alto? Porque yo no veo que estén trabajando allá. A lo mejor sí para los citadinos, a lo mejor para los puntos importantes, pero ¿qué pasa allá? Y esto se los comento porque, como mencionas, mucha gente ni conoce nada del tema. Y a lo mejor no conocen estos puntos. Yo no los conocí hasta el 2018, me parece. Y creo que son 2015, si no me equivoco, algo así. O desde antes. 2015. Entonces, no sé qué opinan. Ahí tiene que ver mucho desde quién viene ese comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú, Alberto, no fueras quien eres en este momento y fueras un estadounidense, clase media, promedio totalmente, pues estás contemplada en ese plan. Seguramente, no lo dudo, ¿sí? Porque eres blanco, probablemente heterosexual y ya, olvídate, ya con eso. Es como cuando pasaba la cuestión de los derechos humanos. Cuando se hizo la Carta de Derechos Humanos, se pensó en el hombre blanco heterosexual. Ahí no contemplaban a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen cambios hormonales que las hacen en ciertas ocasiones o momentos perder el control, decían. ¿Sí? En esos tiempos, cuando se hizo esa carta, no se contemplaba a la persona de raza negra, porque era inferior, porque no era blanco, no era heterosexual, ni era hombre como tal. ¿Sí? Y ahí tenemos ejemplos, había zoológicos donde tú llegabas a ver razas de personas, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa aquí. Hay cartas que nos dicen que va a haber regulaciones, que va a haber pues nuevas tendencias para que todos vivamos mejor en comunidad. Pues sí, pero el ejemplo de África que tú comentabas, pues allá no hay infraestructura, son pueblos saqueados, donde sí, y ahorita a lo mejor ahí nos ayuda Lupe, a lo mejor ella tiene más información con respecto a eso, pero a lo que vemos son pueblos saqueados, son pueblos que vienen siendo incluso al día de hoy todavía colonias, países no reconocidos, países donde al líder se le soborna, ¿para qué? Para poder seguir extrayendo el mineral o el recurso que a mí como país primermundista me interesa obtener de ahí, y olvídate, o sea, los salarios no me interesan. Otro ejemplo es el cacao, ¿no? ¿Qué no se ha dicho del cacao? Y eso también es parte de este tema con respecto a alimentos en específico, pero todos, es que tenemos la respuesta enfrente, solo que la obviamos. No nos gusta voltear a ver a ese lado, porque volteamos y decimos, a lo mejor aquí el ciudadano promedio de Iztapalapa, Ciudad de México, no puedo hacer nada para cambiar eso, ¿no? Y ahí también viene la disyuntiva que tú decías, a ver, ¿es el usuario o es la empresa? ¿Por qué? Porque a lo mejor si la empresa ve que aquí en México no se va a vender,
se van a otro país y ya resolvieron su problema de que tenían demasiada producción. No sé, siento Eso que es pasa eso. mucho aquí en México. Eso de que otras personas de otros países vienen, hacen sus empresas, tienen menos problemas legales que tener una empresa aquí, por tener un uso de suelo aquí. Y para otras personas extranjeros es muchísimo más fácil poner una empresa aquí en México. Tienen menos problemas legales, menos problemas al recibir o comprar un terreno o hacer un uso de suelo, sin mencionar que se paga una fábrica, menos problemas cuando ocupan agua y que tienen más contaminación de agua o que no tienen la forma de vida de eliminar sus residuos o estas cosas. Es muchísimo más fácil porque en cuanto ellos tengan un problema, simplemente aquí está un dinero y ya, se acabó su problema. No hay problema. Entonces, es también, por otra parte, decir, bueno, aquí no me sirve, entonces me voy a otro lado. Tienen muchísimo más apoyo del gobierno y pues, en general. Y que son temas que se están tratando ahorita, que a lo mejor la gente lo ve como, es que ya no hay inversión en México por culpa del nuevo gobierno, pero es precisamente por eso que comentas. Antes les daba la facilidad de las empresas de explotas aquí a lo que quieras, siempre y cuando des tus moches, y ahorita no se les está dando eso, porque lo estamos viendo. Sí, de hecho, que no tiene mucho tiempo este tema, digamos, de moda, que todo el mundo en Facebook o en cualquier red social anda publicando, no, que Canadá y explota todos los minerales preciosos de México y todo eso. Pues sí es una realidad. Pero si te entregan una concesión que dura 100 años, o sea, tú como país externo, bueno, más bien ellos como país externo, pues han aprovechado, como dice Guadalupe, o sea, llegas, te plantas, te ven extranjero y te dicen, ven, invierte. O sea, este es el momento, ¿no? Pareciera que le dan las facilidades, todas, y pues ahora simplemente ya vemos que ellos pueden tirar la basura donde quieran. Hemos visto muchas veces que hacen pues mal uso del suelo, cuando hacen sus edificios, o ponen plantas de lo que sea, en donde sea, sin importar que ahí haya gente viviendo y que haya restricciones, por ejemplo, no sé, a lo mejor una empresa de cárnicos en específico que tenga que tener un cierto espacio de división entre la población general para que sus residuos sean manejados de una forma distinta. Bueno, pues eso no sucede acá. Eso es muy difícil que lo limiten y ya lo hemos visto, o sea, incluso hay aquí en las colonias, en los barrios, de repente sale un emprendedor de esos chingones que les llamamos aquí en el podcast, que dice, pues ya voy a poner mi rastro y me vale, ¿no? O, bueno, yo tuve un compañero de trabajo que de repente decía, pues yo me traigo puercos del pueblo y de repente, pues voy y los vendo. O yo mismo hago ahí en mi casa, en mi propia casa, de rastro. Entonces, ¿dónde va a estar el límite? Dice Alberto, a ver, ahorita la discusión es esa. Pues es que la discusión siempre estuvo. Lo que pasa es que en los medios hegemónicos te hacían ver que lo importante era la marcha de tal cosa, o lo que pasaba en tal país, otra cosa. Pero nunca se le daba el enfoque a lo que realmente se estaba batallando, porque o sea, no vamos lejos. Tú podías, incluso al día de hoy, puedes ir al centro el día que tú quieras y te vas a encontrar una marcha que tenga que ver con agua, alimentos, campo o algo parecido. O sea, hay muchas, hay diario y no las pasan. ¿Les dejaron de interesar o qué pasó? No entiendo.
¿Qué podrías dar tú como respuesta a que ya no se le dé el espacio de noticia a eso? Es que yo creo que es una respuesta muy, muy grande. Podríamos decir que la globalización ha llevado hasta los noticieros a llevar la información a ciertos puntos. Son temas sensibles. Yo creo que nos podemos aventar un capítulo si hablamos de cada empresa que hacía eso, si hablamos de cada medio de comunicación que ocultaba cosas o que no mostraba ese tipo de información. Otro capítulo por cada empresa que abusa de los recursos naturales aquí en México y en el mundo. Ahí está, por ejemplo, el socavón que le echaban la culpa a Bonafón, que no creo que sea mentira, porque Bonafón es una industria súper enorme de agua embotellada aquí en México. De extracción. Exacto, y son cuestiones que desde el principio se plantean ahorita en este capítulo con respecto a quién tiene la culpa, con respecto a quién es el responsable y qué acciones tomamos. Yo creo que podríamos profundizar en cada de estas ramas que salieron con respecto a lo que estamos hablando y podríamos, para ir cerrando, no sé qué les parece, ir hablando de cuál es la responsabilidad ahora sí de nosotros, qué es lo que hacemos. Bueno, un ejemplo de esto que hablamos sobre empresas o extranjeros que llegan aquí a México a poner sus propias leyes, a poner sus propias cosas, un poquito fuera de lo que esté dictado incluso sobre el mismo estado. Están en Yucatán un grupo de menonitas. Ellos tienen la facilidad de traer maquinaria como tractores pesados y otros productos, o tener su ganado de una forma incorrecta. El hecho de que ellos tengan maquinaria no es ningún problema, ¿no? Pero el hecho o la cosa de que sea mal utilizada, ese sí está generando un problema muy grande. Está provocando que se suma la tierra en Yucatán. Está provocando un daño ecológico porque está trayendo mucho mosquito, y ya todos sabemos lo que hay, enfermedades que transmiten los mosquitos. Está haciendo que no solamente se suma la tierra, sino que se creen humedales que antes ahí no había, humedales de agua salada, con mosquitos que aquí en México no se habían visto, que provocan, algunos de las personas que viven alrededor de ellos han mostrado fotos, y yo tuve un compañero que vivía cerca de ese lugar, y sus ronchas de mosquito no eran como las normales, no eran iguales a, me picó un mosquito y tengo rojo y ya, ¿no? Sino que se hacía una roncha por lo menos 10 centímetros. Y a ellos simplemente no se les puede llegar y decir, oye, no hagas esto, porque están protegidos. Y no solamente por ellos mismos, sino por el mismo estado, por el gobierno. Están protegidos y no estamos, a pesar de que su pensamiento es hacer las cosas de una forma adecuada, no se les está permitiendo o no se están planteando qué tanto daño están haciendo las comunidades alrededor, qué tanto daño o qué tanto tiempo les va a funcionar esas tierras, incluso a ellos mismos. Y están provocando que entren animales o especies de animales que aquí no había y que no sabemos qué alcance puedan tener o qué enfermedades puedan provocar. Sí, porque aparte, si el ejemplo está claro, a ver, si tú metes un animal a una zona donde normalmente ese animal no estaba,
pues puede que agarre a otros animales como su propio alimento, ¿no? O que él se vuelva un alimento de otros animales y eso trae consecuencias. Si eso pasa con las propias plantas, donde si plantas algo que normalmente ahí no estaba, pues empieza como a tener su permanencia o ser un depredador de otras especies de plantas o de animales, ¿no? Con estos ejemplos. Creo que no nos damos cuenta de que incluso a cualquier nivel, los seres vivos pues tienen métodos de defensa y de ataque. Y entonces muchas veces dejamos de lado el tomar conciencia o el ir y hacer los estudios correspondientes, como dice Guadalupe. ¿Por qué? Porque en el caso de estas personas que dice, pues están protegidos por ser simplemente foráneos, por ser extranjeros. O sea, y si ellos se sienten atacados de cualquier forma, van y presentan en su embajada que los están molestando. Y híjole, no, a eso sí se le da mucha difusión. Y es que hay un grupo de mexicanos que está atacando a estas personas que son muy buenas y vinieron a crear trabajo aquí al país. Así se les toma, así se dan los ejemplos en los medios convencionales, ¿no? Dicen, no, es que ¿por qué la gente ataca a estas personas tan buenas que están viniendo a dejar trabajo aquí al país? Cuando no ven que por el otro lado, muchas veces estas personas ni siquiera aceptan a otras personas dentro de su comunidad. Son comunidades cerradas que tienen modos de trabajar establecidos y que no dan oportunidad a mejorar las cosas. En el ejemplo de los menonitas, pues, ¿quién no tiene el cliché de que son gente que vive como hace 100 años se vivía, ¿no? Y trata de explicarle que ya hay nuevos métodos para cosechar, para plantar, para regar o para criar a sus animales. O sea, estamos como que muy fuera. En México en realidad no sé, no puedo hablar por otros países por la falta de experiencia o de tiempo viviendo en ellos, pero definitivamente aquí sí es el mundo al revés, porque estamos aquí, no nos enteramos de lo más importante, que en mi caso yo creo que es el alimento, y también respondiendo a una pregunta que habías hecho. A ver, creo que el humano en este momento está en el pináculo de la evolución. Es el momento en que menos humanos mueren en la historia, porque tenemos menos guerras, porque tenemos más tecnología, tenemos más salud, más educación, pero empiezan a salir otras cuestiones, ¿no? Como los problemas metabólicos, que vienen a raíz de nuestro cambio de alimentación tan brusco que hubo a partir de que la industria fue la que se encargó de la alimentación. Ya yo les decía, ok, ¿por qué los antivacunas no se ponen como en ese mismo lugar que tienen con las vacunas, pero ahora con los alimentos? Bueno, pues porque ni siquiera volteamos a ver al campo. Dices tú, Alberto, antes nos alcanzaba para comer con menos. Es que también, y esto voy a buscarlo, estoy seguro de que debe de haber algún estudio que respalde esto que voy a decir, pero creo que es el momento de la historia en que más comemos. Por esta misma cuestión de que como sociedad, si no te alimentas o si no eres el proveedor correcto, no eres una buena pareja para que yo pueda seguir teniendo hijos o la reproducción normal. Ahora pareciera que tenemos unas necesidades muchísimo más altas cuando hay personas que con la alimentación simple y sencilla que se tenía hace muchísimos años, están llegando a su centena de años, a 100 años. Y nosotros, ¿a poco no te ha pasado que tienen ustedes algún amigo, un conocido que es relativamente joven y ya tiene diabetes, ya tiene hipertensión, ya tiene algún problema metabólico o que de repente ya tiene algo pues terminal como lupus, cáncer? O sea,
cómo ha cambiado esto acorde a los años. No sé si gusten terminar con algún comentario en específico para que ya le vayamos dando cierre a este capítulo. Ahí yo creo que es más tema de consumismo y esta gran variedad que existe acerca de cada producto. Porque yo me acuerdo que antes ibas, no sé, por cualquier producto, por un jugo y había solamente 2 jugos. Y ahorita vas por un jugo y hay un pasillo de jugos, por ejemplo. Entonces, yo creo que por eso comemos más, por esta gran cantidad de ¿Opciones? opciones que nos genera la propia publicidad. Y también yo enfatizaría en temas mentales porque a lo mejor la gente no sabe que cuando está depresiva o tiene problemas se dedica a comer. Y también serían temas de salud porque ¿cuántos años llevamos siendo el país con más obesos en el mundo? Son temas bien profundos y bien criticables donde habría que abordar las causas, las consecuencias y el porqué. Ya como último comentario, también te puedo decir que todo esto pudo ser provocado por la falta de producción en el campo, de que las generaciones nuevas no están trabajándolo. Al dejar el campo, damos pauta a que entren los ultraprocesados y también a lo que comentabas, Beto, a lo mejor cuando eras joven no te dabas cuenta de que alguien cercano a tu familia compartía o intercambiaba algún producto que él mismo produjera, ya que esto era muy común. Incluso el hecho de que esta persona que produjera sus productos almacenara sus propias semillas para su siguiente ciclo, aminoraba los costos de producción. En comparación cuando tienes que comprar semilla por cada producción que vayas a tener. Incluso si agregáramos los costos de semilla, además de insumos y otras cosas, aumentaría muchísimo más la producción. Como se hace ahora. Esta es una forma en la que ahora se hace comúnmente. Tienes que comprar semilla por cada vez, tienes que comprar insumos por cada vez, tienes que comprar no solamente las vitaminas para el cultivo, también para que no crezcan hierbas que no necesitas en tu cultivo, etcétera. Muchas otras cosas. Entonces eso aumenta el costo por producción. Por eso pudiera ser que ahora alcance menos con la misma cantidad de dinero. Sí, yo para poder hacer mi comentario final creo que quiero recordarles que hay una antipatía hacia el campo muy difícil, muy, muy fea, porque incluso yo lo he visto, ¿no? En mi familia, mi padre es una persona que viene de sembrar, de cosechar, de tener animales que le ayudan a trabajar, que le ayudaron incluso pues también para consumir, ¿no? O sea, no solamente tenían como un uso o un fin, sino que tenían varias opciones, como dice Lupe, pues la vaca, pero sí, pero ahí está la vaca y aparte la que da leche y aparte la que cría, y o sea, hay muchas cosas que nosotros no vemos por esa propia antipatía hacia el campo. Y es que, pues, ¿a poco no han visto los videos motivacionales de Facebook o de cualquier otra red social donde el chico que acaba de terminar su carrera va con su diploma grandote a ver al señor del campo, a decirle ahora sí ya soy abogado, ahora sí soy licenciado en X cosa, pero nada que ver con el campo? Pareciera que el desarrollo era hacia la ciudad y sinceramente yo veo que en el futuro el futuro nos va a plantear, nos va a obligar a volver al campo. Definitivamente no veo otra solución y lo estamos dejando muy de lado.
La verdad, yo creo que deberíamos todos de empezar a ser más justos, tanto social como económicamente, porque échense un clavado. No lo vamos a platicar ahorita, a lo mejor después se da la oportunidad, pero ustedes realmente busquen qué tanto se le paga a un productor por X cantidad, digamos una camionetada de alguna fruta, digamos naranja. Aquí en el mercado a ti te la venden a 8 a 10 pesos el kilo, digamos, ¿no? Un promedio sencillo. Pero en realidad a ellos, pues yo he escuchado ocasiones en que si les dan a un peso el kilo, ya es demasiado. Incluso el mismo productor hay veces en que pide los préstamos que son de fomento al campo para la producción y todo eso, y en vez de invertir como tal en el campo, en su propio campo, invierten en un medio de transporte para poder llevar su propio producto a espacios donde sí se vendan, para evitar intermediarios y que esos intermediarios no se lleven todo el dinero que ellos pues justamente deberían de recibir. ¿Por qué? Porque el intermediario se lleva entre el 50 y el 80% del beneficio, cuando el productor que está ahí, que tiene que esperar incluso meses, años inclusive, porque si en una ocasión su siembra o como se maneje tarda 6 meses, pero esa no se dio correctamente por una plaga, por alguna cuestión externa al agua o sequía, no sabemos, algún agente fuera de lo que su control podría llevar, pues ya tiene que esperar hasta que tenga otra producción, y no sabemos si eso son otros 6 meses, un año o cuánto tiempo sea. Y entonces cuánto tiempo y dinero y esfuerzo ya se perdió. Creo que debemos de voltear a ver al campo nuevamente, debemos de reivindicar estos trabajos, estos empleos, estas licenciaturas, estos estudios que van dirigidos específicamente al campo nuevamente, porque pues tú puedes vivir sin un abogado toda tu vida si quieres, si eres una persona que va acorde a la ley y que con un poco de suerte nunca vas a tener que ir a ver un juez. Pero sin una persona productora de alimentos del campo, no vas a poder vivir ni siquiera unos cuantos días. Nada más quiero dejar eso en la mente de todos nosotros que estamos ahorita tanto aquí y los que nos escuchen. No sé si quieran tener algún comentario ya para despedida, y si no, pues ya. Yo creo que eso que dices es lo que comentábamos en los capítulos anteriores acerca del progreso falso, donde tener una licenciatura era lo importante para progresar. Quizá el futuro sea, como dices, el campo sea el futuro. En la arquitectura hay conceptos donde dice todo lo que tomamos en la tierra hay que regresárselo, que son básicamente los techos verdes, donde a veces funcionan, a veces no. Términos arquitectónicos son lo mejor, porque el concepto es un cliché. Y creo que yo quiero cerrar con algunos datos que no sé si ustedes tengan en conocimiento. Las aguas que usamos en casa se deben separar. Aguas grises con aguas negras. Aguas grises son aquellas que solamente se usan con jabón, la que lavas los trastes, la ropa, donde te lavas las manos, donde te lavas, te bañas. Y las aguas negras, donde hay básicamente desechos fecales. Esas aguas se tienen que separar para un mejor uso y reutilización del agua. Sin embargo, en México no se da eso en todos lados. Todo lo echas al mismo registro y luego conectas con la red municipal y ya, listo. Son ideas que se deberían de compartir con todos los ciudadanos. A lo mejor es un gasto, pero al final será un beneficio para todos. Y otro dato técnico que nosotros usamos, no sé si sepan, cuando diseñamos una casa habitación, pongamos una familia de 4 personas, muy común, calculamos
el consumo de agua por 250 litros al día por persona. ¿Eso qué indica? Que vas a usar agua para ir al baño, para lavarte las manos, para bañarte, para lavar, preparación de alimentos por persona. Si somos 4, pues son 1000 litros de agua al día. Y se calcula unos 2-3 días de reserva más. Entonces, hablamos de 4000 litros al día por cada persona en la casa. ¿Creen que realmente se necesita tanto? O sea, se los digo porque a lo mejor hay personas que sí lo usan, pero hay personas que dicen, ni siquiera me alcanza para tener un tinaco o una cisterna. Y hay gente que pues, está teniendo este almacén de agua. O los ejemplos de la gente que hemos visto en condiciones de pobreza, que vive una familia entera por una semana entera con un tanque o bueno, un bote grande de 200 litros. Sí, exacto. O sea, vean realmente cuánta agua se calcula según reglamento y cuánta agua ustedes realmente utilizan. Yo se los digo porque vivimos en Iztapalapa y como anécdota muy rápida, el año pasado, desde el 16 de diciembre del 2021, 22, ¿no me acuerdo? Hasta el 20 de enero nos dejaron sin agua. O sea, estuvimos más de un mes sin agua y fue un problema bien drástico. Tenías que buscar las pipas, tenías que cazar, y ahí nada más como comentario, la desigualdad de que las plazas que están ahí cercanas pues siempre se abastecían de agua, y qué chistoso que todos los demás sufríamos de agua por más de un mes. Ahí como comentario al aire, luego indagaremos en eso. Y vaya, ya voy a cerrar nada más con esto, que son acciones que nosotros tomamos, que a lo mejor está mal visualizarlo, pero nosotros, a pesar de que no somos los culpables principales, pues ya hacemos el cambio con pequeñas acciones. Es decir, por ejemplo, en nuestra casa tenemos una jícara en el lavamanos donde nos lavamos las manos, y si es agua pues, que nada más te lava las manos por cualquier cosita, pues se echa una cubeta y esa agua se echa al inodoro para bajarle cuando hacemos solamente pipí u orinamos. ¿Por qué? Porque decía un profesor en la carrera, gastas más agua bajándole al baño que lo que orinas. O sea, es una tontería, y no digo las palabras que él decía porque son muy fuertes, pero es la realidad. O sea, desperdicias más agua bajándole. Y la segunda, pues que yo creo que todos la hacemos, es la cubeta en la regadera. Esta cubeta que mientras se calienta el agua, que hay muchas personas que siguen sin hacerlo, que es increíble. Digo, nosotros lo hacemos tal vez porque somos Iztapalapa y somos carentes de agua siempre. Y otro, no sé si decirlo como comentario, como consejo, por ejemplo, nosotros tenemos 2 lavadoras. ¿Por qué? Porque siempre lavamos con las famosas chaca-chaca. Y el día que nos alcanzó para comprar una lavadora, estas que lava, enjuaga y centrifuga, pues nos dimos cuenta que el desperdicio de agua es brutal. Es brutal porque en cada tono de ropa se desperdician litros y litros de agua, y lo que hacemos nosotros es en la chaca lavas toda la ropa hasta que te dé, y posteriormente nada más se enjuaga en la lavadora y se centrifuga, y esa agua que se usa para el enjuague, como se cambia por cada tanda de ropa, se recolecta, la recolectamos en cubetas y esa la usamos para lavar, no sé, los patios, la azotea, la calle. Ahí como comentario, pues, es muy lamentable que hasta la gente que vive en nuestra misma casa critique que recolectemos el agua cuando es un problema que está en todos. O sea, si yo recolecto el agua es porque hay un problema, y si tú me estás criticando por recolectar el agua, entonces el problema no soy yo, eres tú. Y bueno, y hay técnicas más extremas, ¿no? Ajá, y banales que se están mencionando ahorita, como el hecho de hacer pipí en la regadera, pero hay un montón de técnicas que podríamos profundizar en otro tema, como son los baños secos, como son estas implementaciones de estas herramientas plastificadas que
Tú conoces, Isidro, que están en los migitorios, que no usan agua porque pues, no desprenden mal olor, entonces no es necesario estarle bajando a cada ida al baño. Entonces son todas estas ideas y estos consejos que les doy o acciones que hacemos en casa son muy mínimas. O sea, pues podemos profundizar en los baños secos, podemos hacer las cosas sépticas, el uso de estos residuos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros conocemos lo estándar, lo estandarizado, donde me pones un lavamanos, un inodoro y una regadera en mi baño, no necesito más. Sin embargo, hay diseños que se están haciendo ahorita, propuestas, donde cada casa debería de tener un migitorio y un inodoro por separado, justamente para ahorrar agua. Y este diseño no es machista justamente porque no es un migitorio para hombres, sino es un migitorio diseñado para hombres y mujeres, donde se están separando los residuos que hacemos. O sea, no habrá discriminación o uso exclusivo de los hombres. O sea, son técnicas infinitas. Y esto se da por justamente estos inodoros que tienen 2 botones, donde se supone que si haces uno, aprietas Uno chiquito. y si haces ese, pues oprimes el grande, pero me ha pasado que llegas y no sabes ni cuál es cuál. A lo mejor porque no se tiene cultura de eso. O porque no está estandarizado, ¿no? Ajá, exacto. Y justamente no funcionan porque al final se descompone el sistema y ya termina usando la misma cantidad de agua que un inodoro normal. Yo nada más quería cerrar con eso. En fin, la conciencia que hay que tener con respecto al agua es muy profunda. Dimos muchas ideas, comentamos muchos temas que tal vez ustedes tendrán que indagar. Es verdad que es una problemática de todos. A todos nos va a afectar y no se sorprendan si al final, como dijo Isidro, se empieza a cotizar el agua y terminamos, bueno, nosotros los pobres pues vamos a terminar peleando por el agua y los ricos pues van a tener este acaparamiento del agua. O sea, no sé por qué seguimos discutiendo este tema cuando desde pequeño yo me acuerdo que se comentaba gota a gota el agua se agota o algo así. Infinidad de eslogans que había en la primaria, en el kinder, en la secundaria y que no se han resuelto a pesar de todo lo que se ha tratado de exponer. Y bueno, nada más queda en cada uno de nosotros lo que hacemos y qué tanto al final nos beneficiará, nos afectará en un futuro. Ok, sí, así como hiciste ese comentario también, creo que queda también la responsabilidad de la política de cualquiera de los países donde hay este tipo de problemáticas, porque pues es en todos. O sea, no es nada más aquí en México. Hablamos de México porque es el país donde vivimos, pero estoy seguro que esta problemática pues está extendida en todos lados, ¿no? A pesar de la imagen que te quieran vender. Creo que ahí tiene mucho que ver la parte política. ¿Por qué? Porque si tú creas leyes que protejan a tu población, pues obviamente la calidad de vida va a subir. Pero si tus leyes o lo que estás tú contemplando promover, pues sabes que desde el inicio que va a haber un daño tanto a la nación o a la propia gente, como el ejemplo que dábamos de Coca-Cola y Mikel Arriola, entonces pues ya se actúa con alevosía y ventaja, ¿no? Es un problema que poco a poco se tiene que resolver, no es de un solo lado y no se va a resolver en un solo año, pero pues creo que sí, hay oportunidad a mejorar. Perfecto, pues gracias a todos por seguir con nosotros en este proyecto y seguimos adelante con nuevos y distintos temas. Suscríbanse, compartan y comenten, ya que así hacemos más y mejor comunidad. Nos vemos en la próxima. Bye.